Bienvenidos al canal de estructuras de Sergio. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre estructuras prefabricadas y más concretamente la conexión de elementos tipo pilar con superficies de hormigón in situ, tales como cimentaciones, empleando la denominada conexión pie de columna o column shoe. En las fotografías que se muestran en la pantalla se muestran algunos ejemplos de este tipo de conexión. Este es el caso de una estructura prefabricada que arranca sobre un pedestal hecho in situ para una subestación en Arabia Saudí. En estas fotos podemos ver la conexión con el pilar prefabricado con la cara superior de una zapata. Al final se ve en detalle cómo se materializa el pie de columna. Unas hendiduras practicadas en el pilar prefabricado, hechas en taller, que albergan una serie de dispositivos metálicos en forma de placas de anclaje. Estas placas de anclaje disponen de un taladro, el cual será atravesado por esos pernos que dejamos en cimentación. Y una vez se atornille la conexión, quedará fijado el pilar a la cimentación. En el vídeo de hoy prestaremos nuestra atención en algunas de las comprobaciones que tenemos que practicar en la conexión que hay entre un pilar prefabricado y la cimentación. Para ello vamos a estudiar dos fases. Una fase final, en el que veis, por ejemplo, un pórtico de una estructura prefabricada característica de edificación, y vamos a también estudiar dicha conexión en la fase de montaje, es decir, cuando el pilar está aislado y sin sujeción en cabeza. Lo primero que tenemos que hacer es determinar los esfuerzos supuesto del pilar empotrado en cimentación. Es una ménsula corta, libre en cabeza. Empecemos primero con el valor de cortante. El cortante producido por el viento no es más que la presión eólica multiplicado por el ancho del pilar, 0,40, por la longitud del mismo, 5, y por un coeficiente de seguridad de valor 1,5. Una vez conocido el cortante, también podemos determinar el momento de cálculo en la base del pilar mediante la siguiente expresión. El momento es igual al cortante multiplicado por la mitad de la altura del pilar. En este caso, adquirimos el valor de 7,5 metros kilonewton. Para completar los momentos que actúan sobre la base y sobre el pie de columna, tenemos que tener en cuenta también la excentricidad que se produce entre la base del cimiento y la parte inferior de la columna prefabricada. Aquí vemos en esta sección que esa excentricidad es de 7 centímetros y esto es debido a que en la fase de montaje todavía no hemos gruteado el espacio existente entre el pilar y la zapata. Excentricidad generará un momento adicional que llamaremos MD asterisco igual a multiplicar la excentricidad por el cortante V sub D. Operando esta ecuación obtendremos un valor de 0,21 metro kilonewton adicional al momento que antes hemos obtenido. Vale. Una vez obtenidos los momentos, el momento total a tener en cuenta en la base adquiere el valor de 7,71 metros kilonewton. Obtenido dicho valor de momento flector, solo nos resta ya obtener cuál es la máxima tracción en cada uno de los pernos. La ecuación que emplearemos en este caso es la suma de momentos totales, MDT, partido de Z y el número de pernos, que en este caso será 2. Sustituyendo en la ecuación, tenemos que 7,71 kN dividido entre el brazo, que es 0,3, y el número de pernos a tracción o compresión, pues en una situación simétrica es 2. La tracción máxima por perno alcanza el valor de 12,85 kN. Una vez obtenido esas tracciones máximas para cada uno de los pernos en la fase de montaje, solo nos queda comprobar su validez frente a los valores últimos de los pernos que hemos dispuesto. En nuestro caso hemos asumido que los pernos son de métrica 20 y que la calidad de su acero es un B500SD. En el caso de las tracciones tenemos la siguiente ecuación. Para hallar la capacidad de tracción última de este perno no tenemos más que dividir su resistencia última a tracción entre un coeficiente de seguridad de valor 1,4 y multiplicarlo por el área de la sección reducida debido a la rosca del perno. Si operamos estos valores, obtenemos que cada perno alcanza o que es capaz de aportar una tracción con seguridad de en torno a 100,6 kN, claramente superior al valor de tracción que hemos obtenido en nuestro cálculo. En el caso del cortante tenemos la siguiente expresión. Vemos que el cortante último de cada perno es
0,5 por el valor de área reducida, también multiplicado por la resistencia última a tracción del perno y todo ello dividido por un coeficiente de 1,25. Como vemos, el valor de 563,5 es claramente superior al total del cortante actuante sobre el pie de columna que estamos estudiando. Para ello vamos a estudiar esa conexión del pie de columna con la cimentación, indicada en la sección BB. Para ello, como estáis viendo, necesitamos los valores de asil, cortante y momento. Para la obtención de reacciones vamos a emplear un software comercial para cálculo de estructuras. Como veis ahí en la imagen, tenemos representada una ley de flectores correspondientes a las salidas del programa. Aquí en esta imagen veis el pórtico y donde se presenta de forma tabular las reacciones obtenidas en cada apoyo. Nosotros vamos a considerar para nuestro ejercicio las reacciones correspondientes al segundo pilar, empezando por el lado de la izquierda, concretamente el axil de F3 igual a 914,52. Aquí también veis un poco la representación de la estructura, donde hemos considerado una acción equivalente del viento de 15 kilonewtons, aquí en la parte superior derecha marcada. Y también un ejemplo de representación de una carga simple, de cómo está la carga uniformemente distribuida sobre la viga que constituye el pórtico. En el estudio de fase final, como hemos dicho, vamos a estudiar la tensión en la superficie de contacto entre pie y columna y la cimentación. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la excentricidad provocada por el momento y el axil. Si desarrollamos la siguiente ecuación, vemos que la excentricidad es de 5 centímetros. Si la excentricidad, como todos sabemos por el núcleo central de inercia en una sección rectangular, es inferior al lado del pilar dividido entre 6, sabremos que toda la superficie está comprimida, ¿no? Entonces es el caso que tenemos. 5 centímetros es menor que 0,666 periodo metros. Por la ley de Navier podemos entonces determinar cuál es la tensión máxima y mínima a la que está sujeto la sección de hormigón. La tensión máxima no es más que la suma de la tensión media, que es el asil dividido entre el área del pilar, más la contribución de la flexión. Si hacemos estas operaciones, obtenemos que el valor máximo de tensión en la fibra más comprimida es de valor de 10 megapascales, claramente inferior al valor de resistencia característica de diseño del hormigón, estimado en 35 megapascales dividido entre 1,5. El valor de tensión mínima es la misma expresión, pero en vez de sumar el término de la flexión, restándole, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que la tensión en la fibra extrema es de 1,36 megapascales, es decir, comprimido, y por lo tanto se ratifica que la superficie está totalmente en compresión. Brujuleando por internet hemos encontrado este fabuloso software. Es un programa de cálculo realizado por la prestigiosa empresa finlandesa Peikko. La verdad es que este software nos ha dejado encantados. Presenta todos los datos de forma muy visual, muy cómoda y además tiene un render fabuloso. Si por ejemplo vemos la salida de resultados, podemos comprobar perfectamente los valores que hemos obtenido en nuestro cálculo a mano. Así, por ejemplo, si nos movemos por la sección y nos vamos a la zona más verde, más oscura, la fibra del pilar situada hacia la parte inferior, vemos que obtenemos un valor próximo a los 10 megapascales, valor muy parecido al que hemos obtenido en nuestros cálculos. La fibra extrema, la fibra opuesta, con un color verde más clarito, alcanza un valor de 13,5 megapascales, una fibra menos comprimida. También muy parecido al cálculo a mano realizado mediante la ecuación de Navier. Este software también nos permite estudiar las fases de montaje, en la que tenemos solo el viento actuando sobre la columna sin grout. Y además, como veis, en su salida pues nos da los esfuerzos en los pernos que la propia marca tiene para este tipo de conexiones. Pues llegamos una vez más al final de nuestro vídeo. Esperemos que hayáis disfrutado y hayáis aprendido con su contenido. Recordad que tenéis disponible en la página de LinkedIn en la que se muestra en imagen, en mi perfil, un montón de contenido relacionado con estructuras, construcciones y reflexiones acerca del asunto. No olvidéis suscribiros al canal, darle un like. Si queréis comentar cualquier asunto, estoy abierto a responder cualquier cuestión que se me haga. Y sin mucho más que añadir, nos vemos en una pronta ocasión.